Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación. Todos los martes y jueves 19 horas en toda la red mundial de Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, llega el bloque especial de Mundo Paranormal, por supuesto con nuestro querido amigo, nuestro gran profesional, el doctor Antonio Laceras. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido a esta tarde, bueno, que está con un climita muy especial, ¿no? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, ¿Qué tal, Pedro? Antonio? Bueno, aquí en Buenos Aires, como bien tú dices, un clima especial porque hace una hora estábamos casi esperando el Arca de Noé por el Más o diluvio. menos, sí. Ahora ha refrescado bastante, está nublado, vamos a aprovechar aquí caminando, vamos a ir hasta la terraza, ¿sí? Muy bien, Les muy bien. decimos cómo está Buenos Aires realmente. Con algunas nubecitas ahí corriendo de un lado para otro, ¿no? Nublado por completo, te voy a decir. Sí. Mientras no caigan algunas piedrillas por allí, ¿viste? Porque estaba anunciado que podría haber algún posible granizo en las próximas horas, ¿no? Por lo menos en la zona norte, y lo que están diciendo los integrantes del Servicio Meteorológico de esta área de Iberoamérica. Dicen que bueno, que es probable que como está este clima, así que pueda haber alguna posibilidad de algún granizo. Se lo comentamos para que los oyentes y televidentes estén un poquito al tanto, y bueno, si ven que se complica la cosa, traten, bueno, de evitar circular, por lo menos en lo que es la zona norte de la capital federal y el cordón norte del Gran Buenos Aires, ¿no? Que es donde está pronosticado un posible granizo en las próximas horas. Yo lo que te digo es que hacia el este y hacia el sur, unos nubarrones oscuros, tremendo, pero de esos de tormenta. En cambio, hacia el norte... un poquito más despejado está, ¿no? Ahí sí, está despejando un poco, están las nubes abriendo. Claro. Así que bueno, pero el clima ha cambiado. Sí. El agobio que se sentía hoy, fue bravo, típico de la presión atmosférica, no, eso ya pasó, lo cual permite un poco más de vitalidad para hacer las cosas. Claro. Bueno, Antonio, hoy es un día muy especial en este martes, justamente 5 de enero del 2021, mientras mucha gente está de vacación, algunos que pueden disfrutar de estos días muy particulares, tomándose unas pequeñas vacaciones en este veranito del hemisferio sur, con temas realmente muy inquietantes, ¿no? Por un lado, tal vez algunos lo toman como un festejo tradicional, otros como un momento de reflexión, que es conmemorar, por ejemplo, la llegada de los Reyes Magos, y vamos a hablar un poquito en parte de esa real historia desconocida, por un lado, pero por otro lado vos sabés que hay un tema bastante inquietante que es el gran misterio otra vez que acontece en el Triángulo de las Bermudas, porque otro barco desapareció en los últimos días con una generación de un misterio tremendo, ¿no? 20 personas desaparecieron con el barco, la Guardia Costera de los Estados Unidos y otros países que están colaborando justamente para ver qué pasó con esa nave que salía desde las Islas Bahamas rumbo justamente a la Florida y que de golpe y porrazo bien dentro de la zona del Triángulo de las Bermudas. Exactamente, sí. Un tema que hace 4 días se está preocupando y que bueno, hace un rato justamente la Guardia Costera dijo que bueno, que culminaba la búsqueda porque no podían detectar absolutamente nada de lo que había pasado. Otro de los grandes misterios justamente en este Triángulo de las Bermudas famosas, ¿no? Sí. Si te parece, podemos comenzar con lo que habías estado señalando. Mañana 6 de enero es el tradicional Día de Reyes. Claro. De los Reyes Magos, se dice. Melchor, Gaspar, Baltasar, o sea... Ahí está, pero... Algunos dicen los 3 mosqueteros, qué sé yo, viste, como que tomándolo así. Bueno, los 3 mosqueteros eran 4 aquí, por eso. Y lo digo porque algún oyente o algún televidente nos va a decir, pero no había un cuarto. Claro, bueno, vamos a ver. Pero lo primero es... nos han hablado de Reyes Magos y de que los Reyes Magos la noche del 5, la noche de hoy, la tradición dice que tenés que dejar, los chicos dejan los zapatitos, algunos cerca del arbolito de Navidad, otros en la terraza, en el balcón, en el jardín, para que los Reyes Magos dejen un regalito. Muy bien, pero ¿de dónde viene esta tradición?
¿Y por qué Reyes Magos? ¿Y por qué, tal como dijiste, Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Cómo todo esto, si los únicos detalles que tenemos sobre los Reyes Magos, sobre estos magos, no digo reyes, estos magos, no los da el evangelista Mateo. Los otros evangelistas ni siquiera hablan de la existencia de estos magos venidos de Oriente. El Evangelio dice, del Oriente vinieron magos, no dice cuántos, que seguían a una estrella, lo hemos hablado acá en el programas anteriores, la cual se detuvo sobre el lugar donde nació el nuevo Mesías. Esta frase del Evangelio despertó desde siempre la curiosidad, tanto en los creyentes como en la investigación de los estudiosos. Y fíjate que el Papa Emérito, Benedicto XVI, cuando era Papa, publicó un libro titulado La infancia de Jesús, y en ese Benedicto XVI dice que, según los textos del evangelista Mateo, que yo recién cité, pero también del Antiguo Testamento, el profeta Elías, estos magos, y acá va a venir una sorpresa, estos magos procedían de Tarsis, o sea, la antigua Tartesos. Pero Tartesos es un reinado que los historiadores ubican en algún punto intermedio entre las actuales provincias españolas de Huelva, Cádiz y Sevilla. Lugares bastante lejanos de lo tradicionalmente conocido, ¿no? Acá tengo que hacer un paréntesis para decir, si seguimos las indicaciones del Papa Emérito Benedicto XVI, los magos venían de la península ibérica. Una cosa extraña. Y extraña además porque, como dije, el evangelista Mateo escribe, del Oriente vinieron magos. Y vos y yo y tantos otros que hemos estado en el Medio Oriente, hemos estado en Belén, en Jerusalén, puestos allí geográficamente, la península ibérica no es el oriente, es el norte en todo caso, y el noreste para ser más precisos. ¿Por qué esto de Tartesos? Bueno, ya veremos. Pero lo interesante acá es que todo lo que conocemos, y esto lo subrayo varias veces, todo lo que conocemos de los magos venidos de Oriente son un par de frases que da Mateo. Ahí hay otra de Mateo cuando dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos, no dice nombre, llegaron de Oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. El profesor Alfonso Di Nola, que es un experto italiano en historia de las religiones y autor de textos que ayudaron a esclarecer al respecto, escribió lo siguiente. Los magos, y escribe magos con M mayúscula, como si fuera un nombre propio, la entidad, cada uno de ellos, no, la totalidad. Los magos son personajes del Evangelio, aunque se mencionan exclusivamente en el segundo capítulo del Evangelio de San Mateo. Y allí no se dice ni que son tres, ni que son reyes. Bueno, sigo. Son mencionados de manera, dice Di Nola, son mencionados de manera imprecisa como magos y proceden de un oriente también indeterminado. Posteriormente, en los evangelios apócrifos,
que fueron apareciendo en otros sitios, como por ejemplo en Egipto, en Nag Hammadi. Sí. En los textos apócrifos harán de estos personajes personas más complejas, de manera tal que en algunos evangelios apócrifos se dice que eran 3 y que eran ricos. Pero en principio no era así. No era así. Un historiador argentino, el director de la revista Historia, doctor Armando Alonso Piñeiro, sí, se refiere al tema en uno de sus libros, que se llama, un libro muy interesante, se llama Los fantasmas del pasado. ¿Cuánto hace que fue editado eso? Hace un par de años atrás, ¿no? Sí. Este debe tener 30 años. Este libro. 3 décadas. Sí, porque hay pocos libros. Sí. Es bueno tu comentario. Claro, porque no conocía, no sabía que había justamente un libro, y más editado por un argentino, no por un latinoamericano. Y un historiador muy reconocido, del prestigio del doctor Armando Alonso Piñeiro. Pero te decía, hay muy pocos. Estos libros que estoy citando, como el del profesor italiano Alfonso Di Nola, ahora este otro texto, Los fantasmas del pasado, de Armando Alonso Piñeiro, son textos publicados ya hace bastante muchas tiempo. Décadas atrás, claro. En general, no hay esto que estamos haciendo nosotros ahora, de hablar de quiénes fueron estos magos, que de Oriente, de por qué reyes, por qué se les decía magos, esto prácticamente no ha tenido demasiada investigación. Aparte no se ha difundido, no tiene difusión. Se da por entendido, y se da por entendido mal. Como recién leía lo de Di Nola, ¿no? Sí. Que dice, ni son 3 ni son reyes. Pero iba a hacer la cita de Piñeiro, porque Alonso Piñeiro, porque estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Dice, sacerdotes y astrónomos de origen persa, como lo probaría el uso de camellos para transportarse hasta Belén. Claro. Que te digo una cosa, Antonio, no es fácil movilizarse, transportarse con los camellos, ¿no? Yo me acuerdo que estuve ahí justamente en Jordania, que es un trayecto desde la capital de Jordania a Petra, en camello, y te queda, te digo, el cuerpo, el esqueleto, para no sé, ¿no? Para ir directamente a una sala de masaje durante un mes. Bueno, así yo para no competir ¿cómo hicieron contigo, estos hombres, no? Fui a Petra en Jeep. Dije, bueno, vos la pasaste bien. Pedro, claro, vos la pasaste bien. Yo fui en Jeep, ¿no? Sí, salta un poquito, pero el camino, viste que es muy bueno, está asfaltado, es bárbaro, esos caminos en Jordania. Claro, sí, pero vos imaginate, es bueno este comentario tuyo, porque es un comentario hecho por alguien que no está acostumbrado a andar en dromedario ni en camello, y dice la pucha, y esto de andar ahí en el desierto. Ahora, y encima con una que teníamos cámaras, las Panasonic de aquellos tiempos, que pesaban más de 5.000, 5 kilos cada uno, más todos los instrumentos que llevábamos, viste, la verdad que era... muy meritorio. Llegábamos sudando, pero bueno, después encontrarse con la maravilla de Petra realmente valía el esfuerzo, ¿no? Y el sacrificio. Sí. Pero lo que te quería decir es que 2000 años atrás el camello o el dromedario era como tener hoy un auto 0 kilómetros. Claro, exacto. Así que es evidente que esta gente, fueran quienes fuese, cualquiera que se tenía que mover grandes distancias, estaba acostumbrado a andar en camello, en dromedario, sabían cómo hacerlo. Pero es bueno señalar que si vos estás dando una experiencia de hace poco tiempo y con los resultados de esfuerzo que señalaste, ¿cómo habría sido hace 2000 años? Ni te cuento. Bien. Pero entonces, que los caminos no estaban preparados, que todo era más o menos... Los caminos era la arena y la huella de que iba un camello atrás de otro y que iban buscando los lugares donde se veían palmeras porque ahí estaban los oasis. Exacto. Porque físicamente si le dabas al oasis y sonabas. Quedabas hecho esqueleto. Claro. Te comían las aves carroñeras, no había otro. Exacto. No había mucha posibilidad de equivocarse. Pero decía yo que Armando Alonso Piñeiro, ahí en Los fantasmas del pasado, dice aquello en lo que yo coincido. ¿Quiénes eran estos magos? Primero, ¿de dónde viene mago? En realidad, para nosotros mago es una de dos cosas. Mago es un prestidigitador que saca conejos de adentro de una galera, o
mago es aquel que practica la brujería si es magia negra, o que la hace para el bien, mago blanco. No, acá en realidad ha habido un error de traducción, como tantos errores que ha habido al ir traduciendo la Biblia, algunos intencionales, otros solamente errores. Estos magos en realidad debían leerse como magoi, y magoi, como bien explica Alonso Piñeiro, significa sacerdote o sabio. Así que por eso la idea, como dice Dinola, de reyes, acá no corresponde. Aquí tampoco magos, entendido la forma vulgar de la palabra mago, sino que debe traducirse como sacerdote, como sabio, y dentro de esa sabiduría, el conocimiento no de la astrología no, como algunos investigadores han querido mostrar, no, estos eran astrónomos. Entonces dice bien Alonso Piñeiro, sacerdotes, sabios y astrónomos de origen persa, ahí sí vamos bien. Persia, Babilonia, bueno, eso es el oriente, si estás situado en Jerusalén. Muy bien. ¿Cómo lo probaría el uso de camellos para transportarse hasta Belén? Vivían en Comágenes, diminuto reino ubicado al norte del río Éufrates. Y como rendían culto a Zoroastro, era imposible que fueran astrólogos, porque Zoroastro justamente planteaba el análisis astronómico del cosmos. En aquella época, sigo citando a Alonso Piñeiro, se llamaban magos precisamente a los astrónomos y en general a todo personaje docto, todo personaje sabio. Ahora, merece un párrafo especial acá en nuestra conversación el hecho de que estos sabios llegaran a Belén guiados por los movimientos de un objeto celeste al que el Evangelio denomina estrella de manera ambigua. Dice estrella, pero no hay ninguna explicación. Vuelvo a decir, en el único Evangelio de los canónicos, de los que figuran en la Biblia, que se habla de esto, que es el de Mateo. Esto llevó, como lo hemos hablado aquí hace un par de programas, a que los astrónomos dijeran que esa estrella era un cometa, era un estelion, una supernova, una conjunción, bueno, eso ya, o sea, cualquier fenómeno cósmico que se sacara en el universo. ¿No podría haber sido algún elemento no identificado, un ovni, seres de luz, seres extraterrestres que ya estaban en aquellos tiempos funcionando en el universo, Antonio? Bueno, vos sabés que yo diría de los últimos 50 años, hay distintos investigadores del tema OVNI, entre ellos Juan José Benítez, el que firma JJ Benítez, uno de cuyos libros se llama justamente La estrella de Belén, donde él está convencido y lo expone sus tesis, de que en realidad la llamada estrella fue un objeto muy luminoso, que toda la gente lo podía ver, pero que los únicos que entendieron el mensaje de ese objeto luminoso, que ese objeto luminoso traía, fueron los magos venidos de Oriente por su condición de astrónomos y de sabios. Que ese objeto no podía ser otra cosa, ya no decimos ovni, acá para seguir a Benítez, que ese objeto no podía ser otra cosa que un vehículo extraterrestre dirigido, y que ese objeto se iba deteniendo, iba avanzando, dándole tiempo a los magos incluso para hacer descansar sus camellos, para que pudieran alimentarse ellos mismos, dormir, seguir al día siguiente. Una cosa curiosa, ¿no? Es llamativo, curioso, ¿no?, que pase esto. Claro, además que era un objeto tan destacado que a pleno día lo podían seguir. ¿Puede ser esto algo similar a lo que aconteció hace un par de días atrás con el efecto que se vivió justamente en estos tiempos con la superposición de los planetas, donde también cercano a ellos hubo también, viste, que muchos comentaron que veían una luz como que se acercaba, que se movía de acuerdo al posicionamiento que iba obteniendo la superposición de un planeta con otro? Sí, pero lo cierto
y la verdad que nos vino muy bien poder ver nosotros directamente la conjunción de Júpiter con Saturno. Particularmente, tanto yo como mi grupo de trabajo lo seguimos durante muchas noches, desde que se empezaron a acercar Júpiter y Saturno, los vimos con los binoculares, y dijimos algo que es lo siguiente: para la gente común normal, para alguien que no estuviera avisado de que ahí se estaba dando hacia el horizonte oeste, o sea, hacia occidente, a unos 30 grados sobre el horizonte, que estaban un punto más destacado Júpiter, el otro un poco más desdibujado Saturno, y que se estaban acercando, pero si no estaban avisados, ninguna persona común normal que fuera caminando por la plaza o por la calle o por una avenida a la noche hubiera levantado la vista y hubiera visto algo raro, no le hubiera llamado nada la atención. Y esto es muy importante, porque desde hace algunos siglos, el primero fue Kepler hace 400 años, en 1600, que dijo que probablemente lo que Mateo llama estrella debe haber sido la conjunción de Júpiter y Saturno, que al estar tan cerquita llamaba la atención, y al llamar la atención, la gente que desconocía de astronomía creyó que era un fenómeno divino, mágico. Bueno, nosotros lo hemos podido constatar. Júpiter y Saturno se pueden acercar muchísimo, tanto que para verlos separados hubo que usar binoculares y pequeños telescopios, pero a ojo desnudo eso pasaba totalmente desapercibido. Punto uno. Punto dos, el otro error de Kepler y de los que también planteaban esto de la conjunción es haber prejuzgado que hace 2000 años no había personalidades, como bien lo señala Alonso Piñeiro, que no había, creer que no había, prejuzgar que no había personalidades que conocían la astronomía general. La astronomía general, la que se puede aprender sin telescopios, la que se puede aprender mirando el cielo a ojo desnudo día tras día, año tras año. Es imposible que esos sabios, esos magos venidos desde Oriente, se hubieran confundido una estrella desconocida de orden divino mágico con Júpiter y Saturno juntitos. Imposible. Pero aún así hemos comprobado, ya no nos lo dijo nadie, lo hemos comprobado porque en las semanas anteriores lo pudimos constatar, que Júpiter y Saturno estuvieron en conjunción, estuvieron cerca. Recordemos que Júpiter y Saturno son los dos planetas más grandes del sistema solar, que Júpiter es 12 veces el diámetro de la Tierra. Impresionante, claro. Que Saturno es, redondeando, 10 veces el diámetro de la Tierra. Pero con todo, desde nuestro planeta y a ojo desnudo, estar los dos planetas cerquita no le llamó la atención a nadie. Qué cosa curiosa todo esto que vos estás contando, ¿no? Porque realmente es muy llamativo esto que se va dando, ¿no? En la historia justamente de la astronomía, a medida, salvo que, pero vamos a analizarlo, a medida que vas descartando una opción y otra sobre qué fue esa estrella de la que habla Mateo, esa estrella de Belén, que venían siguiendo los magos, o sea, los sabios que venían de Oriente, seguramente de Persia o Babilonia, a medida que vas descartando, y más con las características de esa estrella, digo estrella entre comillas, un cometa no pudo ser, una conjunción no pudo ser, un stellium es cuando aparecen a ojo desnudo, pareciera que varios planetas están cerca y llama la atención. Sí, pero eso, primero, no es una estrella, y segundo, no le hubiera llamado la atención a gente que conociera del firmamento. Otros han planteado la posibilidad de una nova, es decir, una estrella que aparece repentinamente porque se produce en ella una explosión interna y entonces brilla muchísimo. Ha habido novas, hablo de los últimos 2000 años, que incluso se veían a pleno día, estaba el sol y se veía que había un punto ahí. La luminosidad reflejaba totalmente, Totalmente, una luminosidad extraordinaria y repentina que puede durar varios meses, pero no unos días,
o unas semanas, porque aquí claramente lo que plantea el Evangelio de Mateo es que cuando los magos se presentan ante Herodes, le dicen, venimos siguiendo la estrella. Claro. Si vienen siguiendo la estrella, es un objeto que ha aparecido hace poco, y que además se detiene, etcétera. Ahora, por eso es que algunos investigadores, como el caso de Benítez, plantean esto fue un vehículo extraterrestre, y ahí van a un segundo punto más delicado, porque entramos en conflicto con cuestiones de la religión, de la creencia, del dogma, entra del culto. Entra en juego otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, vos fíjate que hoy estábamos hablando, antes de ir justamente al contacto contigo, de lo que acontece con el asteroide, que es similar, por ejemplo, al tamaño de la Torre Eiffel, y que la NASA está siguiendo muy de cerca en estos tiempos, porque estiman que se va a aproximar también a nuestro planeta en el mes de mayo o junio del 2022 recién. Pero ahí, por ejemplo, está detectado que es un asteroide en este caso puntualmente, no como han acontecido otros hechos durante varios años. Ahora, esto que vos estás planteando es muy llamativo porque no se ha podido detectar, no se ha podido investigar exactamente qué es lo que fue, cómo aconteció todo esto, ¿no? No, y fíjate que los astrónomos y los astrofísicos desde hace mucho han hecho cálculos, de que en tiempos cercanos, un poco antes, un poco después del nacimiento del Maestro Jesús, ha habido cometas, ha habido estrellas novas, ha habido conjunciones, sí, pero todo lo que ustedes quieran no redondea al ojo crítico eso que llamamos la estrella de Belén. Claro. O sea, no tenemos una respuesta concreta, y sí el agregado de la hipótesis de investigadores del tema OVNI como Benítez y otros, de que en realidad eso era un vehículo extraterrestre, pero claro, eso ya lleva a otra opción, que es que el Maestro Jesús en realidad era resultado de una experiencia genética entre humanos y extraterrestres. Bueno, lo vamos a dejar allí para aquellos que cultivan ese estudio. Claro. Lo que sí quiero es seguir con la cuestión de los magos venidos de Oriente, porque vos dijiste muy bien al principio, dijiste Melchor, Gaspar, Baltasar, eran tres, eran reyes, bueno. ¿Eran tres o eran cuatro? ¿Cómo es la historia? ¿Ver? En el siglo V, o sea en el 400, el Papa San León dictaminó que eran tres. Ajá. Pero... porque en los evangelios no está. Entonces, el Papa León, San León, planteó que eran tres porque él pensaba, hizo este razonamiento, si los regalos obsequiados al niño Jesús en el pesebre, según dice Mateo, el evangelista, los regalos eran tres: oro, incienso y mirra, pensó el Papa León, pues cada uno de los magos habrá llevado un regalo. Pero si los regalos han sido tres, ¿cuántos tenían que ser los magos? Tres. En eso hay coincidencia de que la tradición, porque acá recién hablaba yo del siglo V, o sea, del 400, los 3 siglos anteriores, la tradición sostenía también, haciendo ese análisis, de que si el niño Jesús recibe 3 regalos, tiene que ser que hayan sido 3 los magos venidos de Oriente. Así quedó la tradición, pero quiero decir que esa es la tradición que se ha mantenido, pero no fue la única. Porque ¿por qué el Papa León tiene que ser él que dictamina son 3? Porque para el siglo V había monjes, sacerdotes, estudiosos, teólogos, que llegaron a plantear hasta el número de 14. Mirá vos. Por eso cuando me decías son 3, son 4. Claro, es una incógnita. Por ahí son más. Claro, queda como una incógnita en definitiva, ¿no? De alguna manera, porque no está clarificado eso. No, pero sigamos. Por ejemplo, volviendo a citar a Alfonso Dinola, dice Dinola,
es a causa de los dones que presentan al niño Jesús, oro, incienso y mirra, que los magos se convirtieron en 3 para la tradición posterior. Pero aclara, antes de esa tradición... Quisieron simplificar un poco la cosa, me parece, porque meter 14 magos era medio complicado también, ¿no? Dije, antes eran 14. Y sí, claro. Bien. El otro punto interesante del asunto es por qué incienso, mirra y oro. Bueno, quizás... Viste que ahora también salieron las hamburguesas, ¿no? Con un baño de oro. En algunos países, la locura del consumismo de estos tiempos, ¿no? Vamos a ver de qué oro hablamos. Sí, vamos a ver. Porque incienso y mirra es más simple de darse cuenta. Sí. Desde la más remota antigüedad, el incienso y la mirra, por el humo que asciende verticalmente, siempre se tomó como elementos para unir lo divino con lo humano. Entonces, si se entendía que el niño Jesús era el Mesías, es lógico ofrecerle incienso y mirra porque simboliza la unión del humano con lo divino. Pero entonces alguien nos dirá, ¿y el oro qué era? Porque como nació en un pesebre le llevaron unas monedas de oro para que pueda darle algo. No, simboliza el oro alquímico. Miramos. Es decir, simboliza que ese al que le dan el regalo es alguien que va a transmutar la condición humana. Es alguien que de lo humano va a pasar a lo divino, y que es en sí mismo lo humano y lo divino. Entonces se refiere al oro alquímico. Tanto es así que en la Edad Media, cuando los alquimistas hablaban del oro que ellos producían, tenían una frase en latín: aurum nostrum, aurum non vulgi. El oro nuestro no es el oro vulgar. El oro nuestro no es el oro del rey, el oro del señor feudal para hacer lingotes, para acumular moneda y comprar cosas. Es un oro que tiene que ver con la transmutación. Y llegado a este punto, vos me podrías decir, bueno, Antonio, maravilloso todo esto, te felicito, pero sigo sin que me digas por qué Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿de dónde surge eso? Esa es la gran duda, la gran incógnita, ¿no? No, la vamos a resolver. A ver, decime, contámela, a ver, así por lo menos dilucidamos este tema que realmente nos inquieta a muchos. Sí, es histórico, Bueno, recién dijimos, el que establece, se terminó con 14, con 4, con 8, son 3. Fue en el siglo V, años 400 y tantos, el Papa San León. Bueno, casi un par de siglos después, en el siglo VIII, allá por el año 700, un monje benedictino, historiador además, inglés, muy respetado aún hoy. Estoy hablando de alguien que nació en el 673 y murió en el 735. Y en el tema teológico, muy respetado todavía hoy, los temas iniciáticos, esotéricos. Me refiero al monje benedictino que quedó en la historia con el nombre de Beda el Venerable. Beda el Venerable, o sea, el maestro venerable. Y fue él el primero que, sin explicar nunca de dónde lo sacó, escribió lo siguiente: que los magos, no, de Reyes nada, eso es más reciente, pero los magos eran 3. Voy a citar a Beda el Venerable. A ver. Melchor era anciano, de larga y poblada barba. Gaspar, joven, lampiño y rubio. Baltasar, negro con espesa barba. Bueno, Beda el Venerable llegó a esta conclusión, la publicó, la Iglesia Católica y el cristianismo en general la fue repitiendo, ha llegado hasta hoy, tanto es así que hoy empezamos nuestro programa, yo hablé de los magos, vos dijiste Melchor, Gaspar y Baltasar rápidamente. Te informo, y le informamos a la audiencia, que el creador de esto no es
un evangelista, no está en la Biblia, no está en los evangelios apócrifos, esto lo hizo allá por el año 700, Beda el Venerable. Perfecto. Melchor, anciano de larga y poblada barba. Gaspar, joven, lampiño y rubio. Baltasar, negro con espesa barba. Había un crisol de razas, en definitiva, de todos los colores, para todo el mundo, ¿eh? ¿Qué buscó? Pero claro, ¿qué buscó? Unificar lo que acabas de decir, la unión de las distintas culturas, las distintas civilizaciones, y la unión, algo útil hoy en día, la unión de las edades. Claro, también. El anciano que es Melchor, pero el joven Gaspar. Ahí está. Bueno, qué interesante esto que vos planteás, porque de alguna manera lleva mucha claridad a los oyentes y televidentes que nos están escuchando y viendo, porque de alguna manera, viste, esto tiene décadas de mantenerse ahí con mucha incógnita, ¿no? De no saber realmente cómo es la realidad de la cuestión. Ni siquiera décadas, siglos, claro, porque mis padres, mis abuelos, los abuelos de mis abuelos y demás... Porque todos hablan superficialmente, Antonio, nadie va al fondo ni explica claramente cómo lo estamos haciendo para tratar de acercarle a la gente la data confiable y precisa para que sepan cómo viene la historia de todo este tema, ¿no? De por qué el Día de Reyes, ¿no? Muchos lo festejan pero ni saben de qué se trata. Bueno, y fíjate, pero me acabas de llevar a otro punto que también para hacer data confiable tenemos que subrayar. Nos llama la atención que por un lado celebramos el nacimiento del Maestro Jesús, 24 de diciembre, Nochebuena, muy bien. Pero por otro lado decimos que los Reyes Magos habrían estado en el pesebre llevándole regalos al recién nacido Jesús y lo celebramos el 6 de enero. O sea, el 6 de enero los Reyes Magos estaban llevando los regalos al Maestro Jesús que había nacido el 24 de diciembre. Acá hay algo que falla. Sí. Mucha diferencia de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que falla? Claro. ¿Qué es lo que falla? Que cuando se define lo que hoy llamamos calendario gregoriano, debido precisamente al Papa Gregorio, y que es el que hoy se usa en el mundo, que ha hecho que vos dijeras, hoy es 5 de enero de 2021. Sí, señor. Muy bien. Al armar ese calendario, hubo un error de unos días. De manera tal que para varios grupos cristianos, sobre todo ortodoxos, mañana es Nochebuena. Mañana, mira vos. Porque ellos mantuvieron los días que no están en el calendario gregoriano, y para ellos lo que para nosotros es 24 de diciembre, el 24 de diciembre es mañana. Claro. Entonces, para esos grupos, mañana es Nochebuena, y el 7 es Navidad. Y de esa tradición viene que los magos venidos de Oriente, más conocidos por los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, vienen un 6 de enero. Fíjate cómo la tradición ha ido amasando cosas que vienen de un lado, cosas que vienen del otro, y que si uno no se hace las preguntas simples, pero si estamos diciendo que homenajeamos a los magos venidos de Oriente porque ellos estuvieron llevando los regalos al pesebre de Belén del Maestro Jesús, que era el niño Dios, el niño Jesús, ¿por qué el 6? Claro. Por esta razón. Bueno, mira, Antonio, está la gente es muy interesante esto que por lo menos pudimos clarificar, pero la gente está muy inquieta, dice, ¿qué pasa con el misterio del Triángulo de las Bermudas? La gente está muy eufórica con esto, ¿no? Redondeemos, o sea, para cerrar este tema justamente de los Reyes Magos, y vamos a hablar un poquito de este tema también, el misterio de estas horas del Triángulo de la Bermuda con la desaparición de esta embarcación con 20 personas, ¿no? Un nuevo hecho que genera, fíjate vos, mucha inquietud en la sociedad internacional, porque me están escribiendo desde Barcelona, desde Valencia. ¿Qué pasó con el tema del Triángulo de las Bermudas? ¿Qué pasó con la desaparición de este barco con las 20 personas? ¿Realmente en Bahamas saben algo concretamente? ¿No hubo algún tipo de tormenta? O sea, hay infinidad de preguntas que me está haciendo la gente, ¿no? Por ejemplo, acá
Gente de Paraguay, por ejemplo, de Asunción, me dice, pero ¿es real lo del tema del Triángulo de las Bermudas? Algunos por ahí dudan, viste, de estas cosas que pasan, pero evidentemente las confirmamos que son reales, no es fantasía esto que estamos hablando, ¿eh? No, pero acá yo también estoy viendo lo que nos escriben los oyentes. Sí. Desde Neuquén, Roberto Testa, y refiriéndose a lo que vos señalaste del asteroide que se va a acercar a la Tierra el año que viene, a ver qué te dice. Hace una buena reflexión, dice, así que para completar todo lo que nos pasa, también viene un asteroide. Tenemos un tremendo asteroide para el 2022 que puede impactar directamente contra la Tierra. Todavía no está detectado en qué parte del planeta, que es lo que están investigando justamente la NASA y otros organismos internacionales, que no impacte, por supuesto, para que no impacte o ver si ellos lo pueden destruir antes que toque la Tierra, ¿no? Es justamente la evaluación que se está haciendo ahora con bastante tiempo. Es raro, viste, que esto que estamos informando, que hayamos podido tener acceso a esta información, porque habitualmente la ocultan, viste, hasta último momento. Pero bueno, algunos contactos que tenemos en la NASA nos están comentando ya hace varias semanas, porque yo les pregunto a veces cuando hablo con ellos, bueno, ¿en qué están trabajando? ¿Cuál es el nuevo desarrollo tecnológico, astronómico que hay, por ejemplo, en la NASA y en otros institutos? Y saltó este tema. Bueno, mira, estamos trabajando con un tema que es muy preocupante. Le digo, bueno, ¿qué es lo que más de lo que nos está preocupando ahora el COVID-19? ¿Qué otro bolonqui tenemos? Bueno, me plantean eso, ¿no? Bueno, lo preocupante de este momento es justamente este asteroide, que es casi un 85% posible de que impacte contra la Tierra en el año 2022. Y estamos trabajando preocupados con este tema, con todos los científicos, con la gente de las fuerzas conjuntas, viste, de los Estados Unidos y de otros países. Cosa rara, viste, es que realmente compartan este tipo de tareas, porque habitualmente son bastante independientes, tanto países como Estados Unidos, China, Rusia, Israel, están haciendo un trabajo en conjunto, parece, los investigadores, para ver cómo resuelven este otro grave problema al cual se va a tener que enfrentar la humanidad ya en el 2022, ¿no? Bueno, vos sabés que la idea de que a lo largo de la historia del planeta Tierra alguno que otro asteroide impactó sobre la superficie del planeta, esa idea está planteada por los geólogos, por los astrofísicos, más aún. Una de las explicaciones que a mí no me cierra, ya otra vez hablaremos de eso, pero que por lo menos una explicación que suelen dar los geólogos es que los grandes animales como los dinosaurios, los tiranosaurios, los pterodáctilos, los árboles, los helechos que eran arborescentes, todo eso que era gigante en una época en la Tierra y después cambió a reducirse a lo que nosotros conocemos, se dice que se debió precisamente a un impacto de un gran asteroide en esa zona, casualmente, entre comillas, en esa zona del Mar Caribe, en esa zona del Triángulo de las Bermudas. Estoy hablando de decenas y decenas de millones de años atrás. Y que el impacto fue tal que provocó un cambio en la atmósfera, un cambio en el eje de la Tierra, y que eso hizo que incluso la gravedad terrestre se modificara y que entonces se extinguieran esos animales y esos vegetales gigantes y surgieran seres vivientes más pequeños, como ocurre con nosotros. De eso se ha hablado. Luego, hay otros ejemplos sí concretos. Vos conocés que en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, muchos de nuestros seguidores ahora en el programa también lo saben, en el desierto de Arizona está, y hasta se usa como interés turístico, bueno, antes de la pandemia, de la cuarentena, lo que se llama el cráter de Arizona, en medio del desierto, que es un enorme cráter provocado por el impacto de un meteorito que fue atraído por la fuerza de gravedad de la Tierra, era muy grande, la atmósfera no logró incinerarlo, impactó y dejó ahí una huella, un cráter enorme. Esto ocurre. Ahora, también hay que pensar que con todo el desarrollo tecnológico de misiles y militar que tiene el planeta Tierra, si se acerca un asteroide, se acerca en rumbo de colisión contra la Tierra y no somos capaces
de pegarle 4 misilazos en la distancia y partirlo en 20 pedazos, seríamos un desastre. Así que, bueno, pero eso está bien. Esto se prevé para el 6 de mayo del 2022, o sea que está bueno que empiecen a trabajar con bastante tiempo, ¿no? Con esto es mañana, 6 de mayo de 2022, cuando se está en algo de esta envergadura, es pasado mañana. Exacto. Bueno, hablando de pasado mañana, fíjense, ya estamos en enero. El mes que viene hay 3 espacionaves automáticas de 3 grupos distintos que van a intentar aterrizar amortiguadamente en Marte. Claro. Bueno, pero si te parece pasamos a este enigma nuevo. El tema del Triángulo de las Bermudas, exacto, a ver. Bueno, vamos a dar la noticia completa. El problema es así. A ver. Es una embarcación de casi 9 metros de eslora que transportaba unas 20 personas que salió, como vos informaste, de Bahamas y se dirigía al sur de la Florida. La nave había partido nada menos que de Bimini. Bimini, yo digo nada menos, porque es uno de los lados del Triángulo de las Bermudas. Partió el lunes pasado, así que la información que estamos dando, el lunes de la semana pasada, quiero decir, iba en dirección a Lake Worth. Lake Worth es en la Florida. Ahora, el clima bárbaro, el cielo despejado. Eso es lo llamativo, ¿no? Es que no reportan tormentas ni nada por el estilo, ¿viste? No hubo ni siquiera un SOS. Piensen ustedes que hoy en día hay sistemas de alarma automáticos inclusive. Bueno, en pleno día, navegando ahí por el Mar Caribe, la embarcación desapareció. ¿Cómo se dieron cuenta que había desaparecido? Porque en el puerto al que tenía que llegar, Lake Worth, la esperaron, no llegó, se hizo inmediatamente la denuncia a la Guardia Costera norteamericana, empezó una búsqueda, pero muy minuciosa, dice la Guardia Costera norteamericana que peinaron, para usar el término de ellos técnico, un área de 27.359 kilómetros cuadrados. Estuvieron 84 horas buscando, pero 84 horas cuando hablamos de día y de noche. 24 horas, Y el pasado viernes primero, bueno, dieron por suspendida la búsqueda, porque lo cierto es que no se ha encontrado ni la más mínima huella, ni un bote salvavidas, ni un salvavidas flotando, ni una mancha de aceite, nada. Bueno, y lo más llamativo para nosotros es que esto ocurre exactamente en la zona que se llama Triángulo de las Bermudas, que es un triángulo equilátero que une Miami, Puerto Rico y las Bermudas. Por eso cuando yo dije, la nave había partido de Bimini en Bahamas, bueno, pues está ahí en la zona, exactamente. ¿Y qué hacemos con esto? Porque es información precisa. Cuando nosotros, yo escribí Respuestas al Triángulo de las Bermudas en la misma época que Charles Berlitz escribió El Triángulo de las Bermudas, que mi maestro Alejandro Viñati publicó su libro de Triángulo de las Bermudas en Barcelona. Bueno, y más de una vez las críticas que teníamos era, bueno, pero ustedes traen ejemplos de cosas ocurridas cuando recién había telégrafo, cuando recién empezaba la comunicación sin hilos. Esto ocurrió últimos días del 2020. Cuando ha habido muchísimos casos más, esto no es el único, ¿no? Tenemos una seguidilla de casos, no solamente de barcos, sino también de aviones, de aeronaves. Sí, y eso es más raro todavía. Todavía, claro. Vos fijate que
En principio podemos decir, aunque en este caso, por eso tomo este caso que es el reciente, pero digo, uno podría pensar, bueno, de alguna manera el casco se rompió, entró agua, todos los que estaban eran tan inútiles que no pudieron mandar un SOS, no se pudieron subir a un bote salvavidas, no se pudieron poner un chaleco, bueno, y se hundió todo. Sí, sí. Pero algo tendría que haber quedado en el agua, algún... Siempre, 84 horas de búsqueda. Sí. Pero cuando se trata de un avión es peor, porque el avión está en vuelo y si desaparece por un accidente que se cayó al mar, siempre hay pedazos flotando. Claro. Ahora, no nos vayamos a creer que en el único lugar del planeta que ocurre esto es ahí, en la zona de Bermuda. Esta es la zona más conocida. Sí. No nos olvidemos que hace pocos años, 4 o 5 años atrás, un avión entero de Malaysia Airlines, allá por Oriente, estaba volando, mandó toda la información, en determinado momento dejó de transmitir y es el día de hoy que estamos buscando aunque sea un pedacito. Claro, nunca se supo más nada, ¿no? Se volatilizó. Qué cosa misteriosa, increíble, ¿no? Bueno, para mí es la mejor demostración de algo que algunos venimos sosteniendo para explicar ciertas cosas paranormales, enigmáticas, misteriosas, que es que nosotros a nivel normal seguimos pensando que las variables espacio y tiempo son variables armónicas, variables que no tienen alteraciones, pero algunos como yo estamos convencidos que hay brechas, que hay grietas, que hay rajaduras y roturas en el espacio-tiempo, en esas dimensiones. Eso lleva a una proyección inimaginable, ¿no? Que todavía no hemos podido detectar. El objeto pasa realmente a otra dimensión, a otro tiempo. Eso es lo que en el campo de la investigación se llaman así justamente, objetos fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Porque se han encontrado objetos dentro de una mina de carbón, en determinadas profundidades, lo que fuera, objetos que uno dice, pero esto corresponde a una civilización avanzada, que podría ser la nuestra. Claro, pero aparece dentro de una veta de carbón natural, de X cantidad de millones de años. Sí, una cosa rarísima, ¿no? ¿Quién lo manufacturó en aquella época? Objetos fuera de tiempo. Objetos fuera Hay de tiempo. muchísimos. La gran incógnita que se viene para el futuro de la humanidad también en parte, ¿no? Yo te diría que se van resolviendo un poco estas incógnitas, porque... Por supuesto que dentro de ciertos ambientes de investigadores, pero por ejemplo, los hallazgos teóricos que ha hecho la física cuántica, cuando la física cuántica nos demuestra que hay objetos llamados acausales, partículas son, intratómicas, que se desplazan en el tiempo, pero que parecen venir del futuro a morir al pasado. O sea, el físico detecta en su maquinaria que hay una partícula que se acaba de desintegrar, pero todavía no nació. Van a ser el futuro, que se ha desplazado en el tiempo. Bueno, y así hay, en los superaceleradores de partículas y demás, hay una serie de hallazgos. Fíjate que en este momento, mientras nosotros hablamos, y ya desde hace más de un año, hay 2 universidades muy prestigiosas en Estados Unidos que están investigando la real existencia del llamado universo espejo. Claro. O sea, un universo donde habría un Antonio de las Heras, pero espejado, un Pedro Guberman, pero espejado, un planeta Tierra, pero parece sacado, yo cuando lo explico digo, esto parece sacado fantasía, ¿no? de esas historietas de superhéroes que veíamos en los años 70. Eso de alguna manera puede significar un más allá de la vida terrenal que tienen los seres humanos, una proyección desde el alma y el espíritu, como dicen algunos, que se puede dar y que es, digamos, un tema totalmente desconocido o conocido por un sector privilegiado de la humanidad.
Bueno, yo estoy convencido. Tanto es así que cuando de vez en cuando alguien me dice si creo en esto del más allá de la trascendencia, le digo, no creo, estoy convencido. Absolutamente, claro. Absolutamente, porque si en algo, dentro de los grandes errores que hemos cometido la civilización occidental del siglo XX y lo que puede ir del siglo XXI, es que por primera vez la humanidad empieza a creer, no deja de ser una creencia, que los humanos somos nada más que un conjunto de reacciones físico-químicas. De ninguna manera. Todavía hoy la ciencia no puede explicar, ni siquiera, puede dar modelos hipotéticos, pero comprobar cómo ha surgido la vida en la Tierra no se conoce. Mucho menos, hay hipótesis, pero si lo supiéramos con exactitud, podríamos crear vida dentro de un laboratorio. Esto es 1 más 1 es 2. Si usted tiene todas las claves para generar vida, bueno, en un laboratorio ponemos la materia inerte y usted me genera vida. No, eso hasta ahora nadie lo pudo hacer. Mucho menos generar vida inteligente como nosotros. Ya vamos a hablar de eso en otro programa. Vamos en los próximos encuentros, me parece que sería interesantísimo. Porque hay investigadores muy valiosos, contemporáneos, que han hecho estudios y han hecho planteos sobre esto, y que, como vos dijiste recién, tiene que ver con que los hallazgos que va haciendo hoy la física intratómica, la física cuántica, la teoría de las vibraciones, de las cuerdas, los hallazgos de Stephen Hawking, el fallecido físico inglés, todos nos llevan claramente a darnos cuenta que hay modificaciones, transformaciones, transmutaciones, o sea, cambios raros, pero no esa idea de muerte, de que se acabó todo. No, porque somos seres de luz, probablemente, Antonio. Depende. Transportamos hacia el universo de alguna manera, porque muchos creen eso, ¿no? O sea, hay un alto sector de la humanidad que tiene ese pensamiento, ¿no? Sí, lo que pasa, acá hay que responderlo como decía Platón. Platón, el filósofo griego, decía, el problema es ahora, porque nosotros, ahora nuestra alma, nuestro espíritu está atado al fardo de carne. Esto nos limita. Exactamente. Pero mientras tenemos el fardo de carne hay que aprovecharlo, hay que hacer todas las experiencias que se pueden porque tenemos el fardo de carne. Pero después la cosa continúa. Bueno. Iba a terminar con esto. De un filósofo argentino, Mario Rodríguez Cobo, más conocido por Silo. Silo decía, si el sentido de la vida estuviera en la muerte, ¿qué sentido tendría la vida? Es así. Bueno, Antonio, tocamos 2 temas interesantes. Hoy hablamos un poco de la real historia desconocida de los Reyes Magos, justamente en una fecha muy particular, y también el misterio generado en estas últimas horas también otra vez en el Triángulo de las Bermudas. 2 temas realmente impactantes, y seguramente el próximo jueves, 19 horas como siempre, vamos a estar compartiendo con vos, como lo hacemos todas las semanas, este mundo paranormal, donde tratamos de explicar y dilucidar todos estos misterios de estos tiempos, ¿no? Así es. Por ahora, mañana feliz Día de Reyes Magos. Gracias, igualmente. Y luminoso abrazo para todos. Igualmente, Antonio, pasalo lindo, que lo mismo, un poquito luminoso abrazo. Gracias. Antonio Las Heras, con quien compartíamos este bloque del día de la fecha de Mundo Universal, como siempre, en la señal internacional de Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica, que por supuesto sigue con su brillante programación como siempre, a las 24 horas, compartiendo los mejores contenidos y, lógicamente, la mejor música del planeta Tierra para vos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.